quienes no han leído. Si podríamos estar acelerando las cosas y se salen. Bueno, que no leyó. Andrea también. Emma tampoco. Catherine, dinos qué has leído. Hola. Catherine Yankee. Ok, no hay respuesta. Silvia Jacqueline, ¿qué has leído? Y desapareció. Juliana Nicole, ¿qué has leído? Desapareció. Rodrigo Heredia, ¿qué has leído? Buenas noches, licenciado. Hola. Bueno, yo había leído algo sobre las tendencias de plataformas de software contemporáneas, que son Linux, Ajax, Java. Una consulta y algo que no esté en mi diapositiva, ¿has leído? Tal vez de los servicios de web y arquitectura. Todo eso está en mis diapositivas. Yo quiero que lean libros, no diapositivas. ¿Has leído algo? Rodrigo. No dice. Ok, te veo en la siguiente clase. Ya, a ver, cuando les pido que me respondan, no me tienen que decir las cosas que están en mis diapositivas. Yo me las conozco en mis diapositivas, pero porque yo las he hecho, ¿no? Entonces, por favor, si no saben, nos apuraremos, así no perdemos tiempo. Laura Saldaña, ¿qué has leído? No hay respuesta. María Fernanda, ¿qué has leído? Buenas noches, Lisa. Estaba hablando sobre de los beneficios de la
virtualización para las empresas, A ver. sobre cómo la virtualización ha ayudado a muchas organizaciones a ir aumentando lo que son el uso del equipo y así por poder conservar espacio en el centro de datos y, y bueno, así a la vez también poder reducir los gastos en energía, en hardware Ok, y gracias. Está bien, eso. perdón, Marisol, sigo. Marisol, ¿qué has leído? Johnny Aliaga, ¿qué has leído? Michael Miller, ¿qué has leído? Abigail Rufío, ¿qué has leído? Uy, desapareció. David Fernando, ¿qué has leído? Eric Franz, ¿qué has leído? José Luis, ¿qué has leído? Uy, desapareció. Alexis Stephanie, ¿qué has leído? Liz Maite, ¿qué has leído? Johnny Tarki, ¿qué has leído?
José Michael, ¿qué has leído? ¿Qué has leído? Melvi Giovanna, ¿qué has leído? Barbie Efraín, ¿qué has leído? Brian Romero, ¿qué has leído? Judith Siancas, ¿qué has leído? Spring Amy, ¿qué has leído? Buenas noches, Luis. Hola. He leído acerca de la computación en malla, Ya, que cuéntanos. hace referencia a un proceso de conectar varias computadoras que se encuentran separadas en distintos lugares para crear una sola red de una computadora. Así también hacía referencia en el texto de que muchas de estas empresas, cuando no utilizan una computadora, no va a poder utilizar el total de sus unidades centrales, va a poder distribuir el restante para que se pueda aplicar en otras actividades. Ok, muchas gracias. Ya, listo, muchas gracias. No sé, de 20 tipos uno lee, digamos. No, está muy bien, gracias. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Ok, ayer estábamos comenzando con las tendencias contemporáneas de plataformas de hardware, pero ya les decía, esto ya no es tanta tendencia, esto es algo que ya está sucediendo, ¿sí? Ya no es que esté surgiendo, sino que ya está, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo ha surgido la plataforma digital móvil, ¿sí? Después vamos a ver que también existe una corriente bien interesante que se llama grid computing, ¿sí? ¿Qué es esta cosa que me estaban diciendo, no? Implica conectar computadoras remotas
¿ya? De manera, o sea, remotas geográficamente, o sea, cerradas en el espacio, ¿sí? A bastante distancia podría ser, ¿sí? No, no están cerca como un edificio, en una oficina, ¿no? Pero están conectadas, ¿sí? Y esta conexión hace que se pueda crear una supercomputadora virtual, ¿sí? Ya que se puede combinar, se puede sumar la potencia de cálculo de todas las computadoras de la red. Entonces, a ver, un segundito, vamos a probar algo interesante. Ya, a ver, ¿qué están viendo? Ya están viendo mi pantallita. Ya, entonces, básicamente, ¿qué significa? Tenemos, a ver, tenemos varias computadoras distribuidas en todo lado, ¿sí? Tenemos esas computadoras por ahí, ¿sí? Cada una tiene un procesador, ¿sí? O sea, que tiene una velocidad, tiene una capacidad de almacenamiento y tiene memoria RAM también, ¿sí? Entonces, estas son computadoras individuales, pero si yo empiezo a conectarlas, no importa cómo, ¿sí? La idea es que se llegue de una a otra de alguna manera, ¿no? Entonces, esta no tiene conexión directa con esta, ¿sí? Pero se puede enlazar por dos caminos diferentes. ¿Por qué? Porque las otras computadoras sí tienen conexión. ¿Ya? Asumamos que esta de aquí va a ser nuestra computadora principal, ¿sí? Cada una tiene, como les decía, una velocidad, ¿ya? No sé, asumamos que sea 2.4 GHz de velocidad. Todas tienen 2.4, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 computadoras. Entonces no tenemos 2.4 GHz de velocidad, ¿sí? Si sumamos, básicamente vamos a tener 2.4 por 8. ¿Ya? ¿Cuánto es 2.4 por 8? Básicamente es 19.2. ¿Sí? Entonces, tenemos 19.2 GHz de velocidad, pero obviamente no tenemos esa velocidad en una sola computadora. Lo que hace esta computadora es delegar trabajos a cada una de las otras, ¿sí? Y les pide que hagan un trabajo, no muy grande, ¿sí? Es un trabajo gigante tal vez, pero se puede dividir, ¿sí? En trabajitos más pequeños. Cada una de estas utiliza su procesador y hace un trabajo y después lo devuelve, ¿sí? Entonces, no sé, si nosotros nos ponemos a escribir y a sumar los números del 1 al 10.000, ¿cuánto tardaríamos? Bastante, ¿no?
Pero si agarramos y nos separamos en 10 personas, ¿sí? Una que haga del 1 al, del 1 al 1000, la otra que haga del 1001 al 2000, otra que haga del 2001 al 3000 y así sucesivamente, y la última que haga del 9001 al 10000, vamos a poder hacer mucho más rápido, ¿sí? Y cada persona va a tener su resultado y no va a tener que hacer el trabajo de 10, solamente va a ser uno, ¿no? O sea, una suma de 1000, digamos, de 1000 números, ¿sí? Pero se está repartiendo. Y cuando tenga el resultado, se devuelve otra vez a la central, ¿sí? Y se ha hecho básicamente el trabajo en una fracción del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere esta parte de el grid computing, ¿sí? Es conectar las computadoras, ¿sí? Para que se sume su disco duro, su velocidad de procesamiento, etcétera, o sea, la potencia de cálculo, su memoria RAM, para que hagan las cosas, separar el trabajo en trabajitos más pequeños, enviarlas, hacen el trabajo, devuelven y ya se tiene el trabajo en una fracción del tiempo que varía una sola computadora, ¿no? Entonces, por eso es esto del grid computing, ¿ya? Después, la parte de virtualización. Ese es bien interesante, ¿no? Es el proceso de presentar un conjunto de recursos informáticos que puede ser potencia de cálculo, un disco duro, ¿sí? Que se pueda mostrar a otras personas, o otras personas puedan utilizar esa potencia de cálculo o ese almacenamiento de datos sin que sepan, o sea, sin que tengan que estar en el lugar, ¿no? Entonces, la idea es de que se tiene un recurso físico en algún lugar del planeta, ¿sí? Y puede aparecer a los diferentes usuarios como múltiples recursos lógicos. A ver. Vamos a borrar esta cosa. Esto es muy similar a lo de, digamos, el Drive. Ustedes tienen su computadora acá. Esta es la nube, se conectan a Internet. Y en algún lugar está su Drive, ¿no? Este es el Drive. A ver, perdón. ¿Lo están viendo? Ahora sí. A ver, estos son ustedes. Y esto es el Drive. A ustedes les sale acá que están guardando en su disco duro. Pero no es así, ¿sí? Ustedes están guardando en un pedazo que tiene el servidor de Google, ¿sí? Esa información, que seguramente puede estar también en su computadora, ¿no? Pero si muere, su computadora todavía va a estar en el servidor de Google y con sus credenciales de Google van a poder acceder. Entonces, parecería que eso que están guardando está en esta computadora, pero en realidad está en esta otra, ¿no? Entonces, se está haciendo como... se está compartiendo un espacio que ni siquiera está en el mismo lugar, está, no sé, a miles de kilómetros de donde están ustedes, pero parecería que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso es la virtualización. Después ya hemos visto el cloud computing, que lo hemos visto y con definición y todo, ¿sí? Que, bueno, ahora ya todo el mundo trabaja en la nube, puede guardar en la nube, puede utilizar software de la nube. Se pueden hacer muchísimas cosas, pueden tener bases de datos en la nube y todo eso, ¿no? Después tenemos una tendencia que se llama Green Computing, ¿sí? El Green Computing, ¿saben qué es Green? Aquí no. Aquí tampoco, nadie sabe qué es Green. ¿Quién me está hablando? Celina. Es verde. Correcto, Celina. Green significa verde.
¿Ya? Entonces, normalmente hacen referencia a lo verde, a lo que está relacionado o es amigable con el medio ambiente y esas cosas, ¿no? Entonces, el green computing también es una tendencia bastante interesante, ¿ya? En la que se diseñan computadoras que sean amigables con el medio ambiente cuando se desechen sus componentes. Vamos a ver un poquito. A ver. Sí, se refiere a las prácticas y tecnologías para diseño, fabricación, uso y desecho. ¿Sí? Diseño, fabricación, uso y desecho ¿de qué? De computadoras, servidores, otros dispositivos como monitores, impresoras, discos duros, dispositivos de red, sistemas de comunicación, etcétera, de manera que cuando se desechen, se minimice el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta también es una práctica bastante interesante y ya se puede ver también en Bolivia esta práctica, ¿no? Y finalmente, esto de acá. Ya. ¿Alguien me puede decir qué significa esa? A ver, veremos. Celina otra vez. Computación automática. No, no lees bien, Celina. Noelia. Computación autonómica. Muy bien. Tienen, o sea, de verdad todo el mundo lee como Celina, todo el mundo. No sé por qué, extraña razón, todo el mundo dice automática. No es computación automática, es computación autonómica. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la computación autonómica? ¿Ya? Básicamente a que las computadoras, ¿sí?, se puedan configurar, optimizar, reparar a sí mismas sin necesidad de alguien más, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo de la industria de la computación, ¿sí?, en la que se puedan desarrollar sistemas que puedan configurarse, optimizarse, afinarse, curarse estos mismos, a sí mismos, cuando sufren desperfectos, ¿ya? Y además protegerse de intrusos si fuera necesario, incluso con autodestrucción, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta tendencia. En la actualidad, cuando nos entra virus, pues vamos y lo llevamos a un técnico, ¿no? En todo caso, sería bien interesante que la misma computadora se pueda curar de virus. Si no sé, sería bueno que en vez de llevarlo al técnico, pues que solita se pueda reparar. Entonces, existe esta tendencia, ¿ya? Pero todavía no está tan avanzada y no se ve mucho en nuestro país, ¿no? Y finalmente tenemos algo que se llama los procesadores de alto rendimiento y ahorro de energía, ¿no? Esto es bien interesante. Los procesadores de alto rendimiento básicamente son los mismos procesadores que se han diseñado. Obviamente deben tener algunas mejoras, ¿sí? Pero la teoría básica no ha cambiado, el diseño básico no ha cambiado. Lo que se hace es la nanotecnología, ¿sí? O se utiliza la nanotecnología, ¿no? Y esto precisamente hace que se ahorre energía. ¿Cómo? Si ustedes tienen que recorrer 1 kilómetro, van a gastar la energía necesaria para 1 kilómetro, ¿sí? Si ustedes tienen que correr 100 metros, obviamente van a utilizar energía para 100 metros. Si ustedes tienen que recorrer 10 metros, van a utilizar energía para 10 metros, ¿sí? Y más o menos de esa manera se ahorra energía, ¿no? Pero obviamente en distancias no va a haber mucho problema. Esto es
lo que hace la nanotecnología es reducir el tamaño de los componentes, cosa de que las distancias que tengan que viajar los electrones sean las más pequeñas posibles, ¿sí? Y si son pequeñas, obviamente van a ser mucho más rápido, ¿ya? Y para hacer funcionar algo grande se necesita más energía que para hacer funcionar algo pequeño. Entonces, para hacer funcionar un microprocesador, obviamente se necesita muchísima menos energía que la que se utiliza incluso en un transistor normal, ¿no? Entonces, están surgiendo estos procesadores de alto rendimiento, se utiliza para tarjetas gráficas, ¿no? Algunos utilizan para minería de datos, no de datos, de bitcoins, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, estas son algunas tendencias o cosas que ya estamos viviendo en la realidad en plataformas de hardware. Ahora vamos a ver un poquito las tendencias en plataformas de software, ¿sí? Que ya no son tanta tendencia. Ustedes ya están utilizando, ya están en esta tendencia, ¿sí? Primero, muchas de las empresas están yéndose a utilizar software de código abierto, ¿sí? Software de código abierto significa que las personas que conocen programación, si alguien conoce programación, puede modificar ese programa. El Linux, ¿sí? Es un software de código abierto, ¿sí? Ustedes se pueden instalar gratis, pueden incluso modificar el funcionamiento de algunas de las cosas que hace Linux, ¿ya? Pero no solamente es el sistema operativo el que es de código abierto, sino existe mucho software de código abierto, ¿no? O sea, ustedes pueden utilizar software como WordPress, ¿sí? Para crear páginas web que no tienen que pagar nada, ¿sí? Pero eso agarren, lo instalan y pueden modificar el comportamiento de WordPress. Hay un sistema CRM que se llama vTiger, que también es de código abierto, ¿sí? Que les ayuda a manejar las relaciones con los clientes, es un CRM, ¿no? Entonces hay muchísimo software que, aparte de Linux, es de código abierto y además, o sea, es gratuito y además ustedes pueden modificar si es que supieran programar, digamos, ¿no? Entonces es bastante interesante esta tendencia, ¿sí? Después tenemos lo que se llama Java y Ajax, ¿no? Bueno, Java es bastante sencillo. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. No lo vamos a revisar acá precisamente porque no es una clase de programación, pero es un lenguaje que se utiliza en la actualidad. Incluso muchas de las aplicaciones, un 90% tal vez de las aplicaciones que ustedes usan, han sido escritas en el lenguaje Java, ¿sí? Es un lenguaje orientado a objetos. Y el Ajax es una tecnología bastante interesante. A ver. Vámonos a Jamboard. Ustedes cuando tienen su página web, y aquí ponen www algo, ¿sí? Les va a salir alguna cosa aquí en esta sección, ¿sí? Se va a cargar, ¿sí? Se va a cargar ya de manera, con una cierta velocidad, ¿no? Sí, pero el Ajax es una cosa bien interesante, ¿ya? El Ajax hace que esta pantalla se divida en algunos paneles. Puede ser así, puede ser otro panelito ahí, ¿sí? Y cuando yo me muevo, normalmente aquí hay un menú, ¿sí? O acá puede estar el menú. Si yo utilizo, digamos, esta opción, ¿sí? No es que se vaya a recargar todo esto y todo esto, ¿no? O sea, básicamente todo esto, ¿ya? Con el Ajax se definen áreas que se van a cambiar. ¿Para qué? Para que solamente ese pedacito cambie. Entonces, si yo elijo esta opción, ¿sí? Esta opción puede hacer que me salga algo solamente en este pedazo, ¿ya? Y ese pedazo es el que se va a actualizar. Elijo esta otra opción, ¿sí? Y este pedazo se me cambia, ¿sí?
eso es porque con Ajax hemos definido que estos dos paneles no vayan a cambiar y solamente se cambie eso. Incluso podemos apretar alguna cosa de acá y que cambie este panel o este panel solamente, ¿no? Lo cual hace de que se genere más velocidad porque no se va a recargar toda la página, ¿no? Entonces, eso es una tecnología bastante interesante. Y después, bueno, los servicios web y arquitectura orientada a servicios. Ustedes ya han debido ver, hemos visto incluso un poco sobre servicios web, ¿no? Hemos visto cómo se puede utilizar el Google Docs o el Google Sheets o el Google Presentaciones, ¿no? Primero, no necesitan tener instalado el software en su computadora, ¿no? Ustedes utilizan el Google Docs accediendo a través de su navegador y usan su navegador incluso para escribir el documento en Google Docs, ¿sí? Entonces, ese es un servicio web, es un software que lo utilizan a través de la web, ¿no? Y obviamente la arquitectura orientada a servicios, que es básicamente ofrecer servicios sin tener el software instalado en nuestra computadora, ¿sí? En esta cosa, en esta tendencia, en todo caso, de servicios web y arquitectura orientada a servicios, se utiliza mucho el HTML, que es el del medio que están viendo ahí, el Hypertext Markup Language, que es el lenguaje de marcas de hipertexto. No es un lenguaje como tal, ¿sí? Más bien son como marquitas que se le pone al texto, ¿sí? Para que se vea de manera diferente, para que se vea un texto más grande, para que se vea otro tipo de letra, para que se vea un color de letra, etcétera, etcétera. Se utiliza el HTML, ¿sí? Y normalmente se crea páginas web con este lenguaje, ¿ya? Sin embargo, tenía ciertas limitaciones, por lo que ha surgido el XML, ¿sí? El XML se llama Extended Markup Language, que significa lenguaje de marcas extendido. ¿Qué se puede hacer? Básicamente ustedes pueden crear sus propias etiquetas y adicionarlas a lo que es el HTML, ¿no? Entonces, y ustedes le pueden dar la funcionalidad que quieran, ¿ya? Y finalmente tenemos el SOA, Service Oriented Architecture, o arquitectura orientada a servicios, ¿no? Que básicamente todas las empresas están tendiendo a eso, ¿no? Ustedes ya pueden crearse, por ejemplo, con Wix, su página web. No necesitan saber programación, no necesitan saber HTML. Ustedes ponen sus dibujitos, sus textos y ya tienen su página web muy rápidamente, ¿no? Entonces, esa parte es bastante interesante, ¿no? Todas estas cosas que nos eliminan el trabajo tedioso de estar instalando más y más y más software, directamente empezamos a utilizar a través de nuestro navegador, ¿sí? Y otra cosa bien interesante es lo que se llama el outsourcing del software y los servicios de nube, ¿no? En general, todo el software, las empresas, o sea, ya no desarrollan para sí mismas software, sino que contratan, ¿sí?, a otras personas, subcontratan, si quieren, para que se los haga el software. Obviamente así la empresa se va a dedicar a hacer lo que sí sabe hacer, ¿no? Y el software se lo va a dejar a otras personas. Entonces, con esto, ustedes ya utilizan, o siempre han utilizado los paquetes de software, ¿no? Pero ya pueden ver de que existen pero millones y millones de apps, incluso pueden acceder desde sus tiendas, ¿no? Tienda del Play Store, y hay varias otras, ¿no? Entonces, se está tendiendo a tercerizar, no es la palabra adecuada tercerizar, pero creo que la conocen bastante, que significa subcontratar, ¿sí? Entonces, básicamente estas son las tendencias de software. Y bueno, nos falta una cosita para terminar el tema y de aquí nos podemos ir a estudiar y, como les he dicho, si terminamos, les doy el viernes de estudio y el martes damos nuestro examen, ¿no? Entonces nos falta un poquito de temas de gestión, ¿sí?
A ver, el tema que hemos visto básicamente es infraestructura de tecnología de información, ¿ya? Y ustedes tienen que gestionar esto. O sea, ¿qué significa? Ustedes se tienen que dedicar a tener cierta tecnología de información en su empresa, de acuerdo a las necesidades individuales de cada empresa, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que decidir cuándo comprar, qué comprar, cuánto comprar, etcétera, etcétera, para que su empresa funcione. Obviamente tienen que hacer una planificación, ¿no? Entonces, tiene que ver si es que van a, por ejemplo, cambiar plataforma, como lo ha hecho en el ejemplo BART, ¿se acuerdan? Si van a cambiar de plataforma, si van a agregar, etcétera, etcétera. La idea es de que cada vez, o sea, de que cuando lleguen, utilicen cierta plataforma e infraestructura, ¿sí? Se aseguren de que se pueda crecer de manera escalable. O sea, si necesito un trabajador más, se puede comprar sin mucha inversión, ¿sí? O sin una inversión excesiva, ¿sí? Los equipos necesarios para que esta persona trabaje, ¿no? Eso ya habíamos visto en Barça cuando era computadora de $5 millones y llegaba la persona a 5.001 y tenía que gastar $5 millones otra vez, digamos, ¿no? En cambio, si utilizan PCs va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque van a utilizar, no sé, $500, nada más, digamos, ¿no? Se tiene que ver un poquito los temas de administración y gobernancia, ¿sí? Si bien los de sistemas pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Si dejan delegada la responsabilidad al gente de sistemas, pues los de sistemas van a hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque manejan todo lo del sistema, manejan muy bien. Entonces, es mejor tener una parte de administración y gobernancia de quién hace qué cosas dentro del sistema de manera separada del área de sistemas, que una persona se dedique a hacer esto. Entonces, si llega, por ejemplo, un nuevo cajero, le demos las funciones de cajero del sistema, pero nosotros, no precisamente la gente de sistemas, o una persona encargada, obviamente, de hacer esto, pero que no sea del área de sistemas, ¿no? ¿Quién puede acceder a qué datos? Si llega un nuevo, no sé, oficial de créditos, obviamente le vamos a dar un rol de oficial de créditos, no el de caja. No va a tener las mismas opciones que tiene el de caja, ¿no? El de caja tiene que cobrar cheques, pagar retiros, recibir depósitos y un montón de cosas. En cambio, el oficial de créditos tiene que revisar datos de sus clientes para ver si les aprueba o no algún crédito, ¿no? Entonces, esta partecita es bastante delicada y no debería delegarse únicamente al departamento de sistemas. También una cosa interesante es hacer inversiones sabias en infraestructura, ¿no? No es necesario que nos compremos lo mejor de lo mejor y la última tecnología, porque es probable que ni la usemos. O sea, no necesitamos la mejor tarjeta gráfica si es que vamos a trabajar solamente con Excel y Word, ¿sí? Sí. Ahora, si trabajan en diseño gráfico, arquitectura, edición de video, es probable que necesiten una tarjeta de video más poderosa, ¿ya? Pero por eso o sea, tienen que ustedes ver qué es lo que necesitan sin que compren cosas que al final, ¿sí? Ni las vayan a usar, digamos, ¿no? O sea, toda la potencia de cálculo que tiene una tarjeta de video, por ejemplo, no la van a utilizar ni el 10% si es que tienen Excel y Word, solamente, ¿no? Tenemos que hacer, con esto de las inversiones sabias en infraestructura, ver cuánto nos cuesta tener estos activos tecnológicos, ¿no? Este sistema de información, esta plataforma, infraestructura de tecnología de información. No solamente es el costo de los equipos, no solamente es el costo del software, es más, vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, comprar equipos, ¿sí? Es parte, ¿sí? Es parte del costo. Comprar software también.
Alguien nos tiene que instalar tanto el hardware como el software. También tiene un costo. Alguien tiene que entrenar a la gente para que utilice el nuevo sistema. También es un costo, ¿sí? Tenemos que tener a alguien que nos ayude si es que sucede algún problema cuando estamos utilizando algún software o hardware en todo caso, ¿no? Que nos dé soporte técnico, ¿no? Si se ha arruinado, no puedo ver mi computadora, la pantalla, no sé qué, llamo, por favor, no estoy pudiendo ver, por favor, vengan. También tiene un costo. La parte de mantenimiento, ¿no? Actualizar, ¿sí? No sé, hacer un mantenimiento de hardware, que puede ser la parte de desarmar, limpiar adentro, etcétera, porque se llena de polvo, también tiene un costo, ¿sí? La parte de infraestructura, ¿dónde vamos a guardar nuestros equipos, ¿no? Seguramente no los vamos a poner en la calle, ¿no? Pero si es un equipo personal, tal vez lo tenga un trabajador en su oficina. Pero también tenemos que ver que no solamente son los equipos personales. De hecho, tenemos servidores, equipos de red, que normalmente calientan mucho y necesitan una infraestructura que tenga aire acondicionado, ¿no? O la temperatura bastante baja, ¿no? Otra cosa que es costosa es el tiempo que no está funcionando nuestro sistema. El downtime se llama. No sé cómo está en su texto, pero yo lo conozco como downtime, que básicamente es el costo de la pérdida de productividad si tenemos fallas ya sea en hardware o en software, ¿sí? Y obviamente esto va a hacer de que no se pueda utilizar el sistema para hacer las tareas que tenemos que hacer. Obviamente si se hace este mantenimiento, se va a tener un downtime donde nadie va a poder trabajar mientras el servidor no esté funcionando, ¿no? Y obviamente también necesitamos espacio y energía, ¿no? Tenemos que tener lugares, ¿sí? Espacio donde poner los equipos, pero también pagamos energía. ¿Por qué? Porque los equipos consumen electricidad. Entonces, no solamente es comprar hardware y software, la parte del costo total de propiedad de los componentes de tecnologías de información, ¿ya? Y una cosa interesante que pueden utilizar ustedes precisamente para hacer estas inversiones sabias, ¿sí? Es precisamente ver fuerzas competitivas, ¿sí? Para ver qué necesitamos, pero también podrían utilizar el modelo de la cadena de valor para ver en qué áreas pueden mejorar, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Ya hemos terminado entonces nuestro tema. A ver. Sí, básicamente sí. No sé si tienen alguna consulta. Ya, si no tienen ninguna consulta, quedamos acá. Hemos dicho de que la siguiente clase se la van a utilizar para estudiar. Ya, entonces nos veo directamente el martes. ¿Listo? Que tengan buenas noches todos y buen fin de semana. Hasta el martes.